Nosotros tenemos el biofotón, somos profesionales y queremos saber cómo poder apoyar a través de las frecuencias de luz a estos procesos tan importantes. Bueno, sabemos que la biofotónica holística contempla la trascendencia del ser humano, que consideramos que somos más allá de un cuerpo físico y que, según los estudios realizados, pues más allá de la dimensión espaciotemporal, en esa dimensión cuántica somos luz, somos un sistema de fotones que está plenamente activo y coordinando nuestras células, ¿no? Entonces, armonizando el campo de luz, lo que vamos a tratar es de facilitar el desprendimiento del cuerpo físico y acompañando con nuestra humanidad, porque siempre en biofotónica tenemos un aspecto que es la herramienta de luz y otro que es el acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, acompañando, humanizamos esa transición, porque una persona que está acompañada disminuye el miedo a lo desconocido y el amor de quien la acompaña sostiene el corazón de quien está haciendo ese tránsito mientras atraviesa el puente de un lado a otro. Pero antes de eso, vamos a suponer que no es una muerte súbita y la persona toma conciencia de que va a morir. Pues hay una serie de procesos que son las fases del duelo muy estudiadas, que son las que hay aquí, que primero es pues un principio de choque por el trauma que supone la idea de que nuestro cuerpo no va a existir, porque generalmente en esta cultura no nos lo planteamos, aunque hay en otras culturas que sí se lo plantean. Me estoy acordando de un comentario que hizo una vez el Dalai Lama, que dice que él todos los días lo primero que hace cuando se despierta es dar gracias por un nuevo día, ¿no? O sea, que no considera la vida como algo que tiene de por sí, sino como un regalo que recibe cada día. Entonces, eso permite a los orientales, concretamente a los budistas tibetanos, estar mucho más preparados para afrontar este proceso de morir. Después de eso, como no nos hemos hecho la idea, pues aparece la fase de negación, y que es no aceptarla para no sufrir. Después, cuando uno se da cuenta que aquello avanza, aparece la rabia, la depresión, y finalmente, si la persona logra madurar el proceso, llega la aceptación y el aprendizaje. Entonces, nuestra tarea es acompañar, detectar en qué fase está la persona o el acompañante, porque estas fases del duelo también, por ejemplo, si es una persona muy cercana, porque quien está en ese proceso pues es la pareja o la madre o el padre, pues va a vivir también un duelo, ¿no? Es acompañarlos en cada frase con la comunicación y con las frecuencias florales que correspondan. Entonces, ¿qué apoyos podemos dar en esta fase de cuidados ya en que la persona entra en cuidados paliativos o incluso antes, ¿no? Pues la sesión de adicciones o tabaquismo, ¿por qué? Porque esta sesión sirve, ahora se llama tabaquismo, pero en la versión que vamos a publicar dentro de muy poco tiempo, posiblemente a principios de septiembre, en la cual habrá sesiones y frecuencias mejoradas, vamos a introducir esta nueva sesión para adicciones, en las cuales incorporamos todo aquello que una persona hace a pesar suyo. Entonces, consideramos que una persona que se está resistiendo a la muerte cuando es inminente es porque tiene un enganche con la vida que con esta sesión puede suavizarse. Y después de eso, cuando haya traspasado esa resistencia, la sesión de meditación puede ir muy bien en todos los casos. ¿Qué frecuencias florales pueden ser muy adecuadas? Bueno, las de las emociones de cada persona, pero específicamente para estos casos vamos a considerar la estrella de Belén, porque el proceso de morir en Occidente siempre es un trauma.
Hay orientales que no. Por ejemplo, me estoy acordando de Yogananda, que fue un yogi muy conocido en Estados Unidos, que fundó la Self-Realization Fellowship, que tiene un libro muy famoso que se llama Autobiografía de un Yogi, que hizo algo que ciertos yogis pueden hacer, que es desprenderse voluntariamente del cuerpo. Entonces, cuando él sintió que llegaba su hora, hizo una cena para sus seres queridos, había unas 20 personas, y delante de ellos, al final de la cena, dijo, bueno, ha llegado el tiempo de irme, y se salió del cuerpo, y quedó ahí sentado, el cuerpo sin vida. Entonces ahí no hubo ningún sufrimiento. Pero en la mayoría de los casos, pues sí, hay una impresión traumática, ¿no? Respecto al abandono del cuerpo, que puede oscilar entre una desesperación profunda, momentos de noche oscura, desesperación profunda, para lo cual está indicado el castaño dulce, o momentos como de abatimiento, de decepción, que también ahí es muy útil la olaga, o apego al pasado o a las personas, puede ayudar la madreselva, o de agotamiento porque hay resistencias muy físicas a morir y entonces el cuerpo se va agotando, literalmente agotando. Y ahí puede ayudar el olivo. O cuando hay esa resistencia a alcanzar algo nuevo, el nogal puede ir muy bien. Y fuera de las flores de Bach, existe una esencia floral que es la de la Victoria regia. La Victoria regia es de la familia del loto, es como un loto inmenso que existe pues, en la zona del Amazonas. Es una hoja de loto que tiene como unos laterales, como si fuera una tartaleta. Yo la he podido ver, es una hoja redondeada que puede alcanzar 2,5 metros de diámetro y que flota en el agua. Y en el centro aparece un tipo de flor de loto que puede llegar a tener, yo creo que hasta 70 centímetros casi de diámetro. Entonces, esta flor ya la utilizaban los incas para las ceremonias mortuorias y es una esencia floral específica para la transición. Se puede comprar, creo que en Floralba o en esencias florales del Mediterráneo. Continuando con esta fase final, podemos trabajar, para quienes trabajen con acupuntura, con los 3-6. Son unos puntos de acupuntura que relajan profundamente el sistema nervioso, que son el 6 de maestro del corazón, el 6 de bazo páncreas y el 6 de riñón. Esto junto con el 2 de hígado se pueden aplicar y finalmente aplicar con las agujas o en nuestro caso con el láser en la cabeza 4 puntos de acupuntura que están en torno al 20 de vaso gobernador. El 20 de vaso gobernador es un punto que está no en la coronilla, sino en la cima de la cabeza, en la corona de la cabeza. En la línea media que está entre la nariz y la columna vertebral, y entre la punta de una oreja y otra está este punto que se llama las 100 reuniones. Y a 2 anchos de dedo, adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha, están estos 4 puntos que sirven para abrir el séptimo chakra y facilitar el desprendimiento, para que la conciencia o el alma de la persona pueda salir a través del séptimo chakra. También es una práctica tibetana que en mi caso he comprobado que funciona, porque lo hice con un familiar muy querido, es envolver los pies de la persona que está en ese proceso en un paño naranja o con el biofotón emitir la frecuencia del séptimo chakra en la corona. Bien, y bueno, aquí estar muy cerca de la persona. Lo ideal es tomarla de la mano, estarla hablando y procurar que no haya drama alrededor suyo, ¿no? Porque el drama implica una resistencia, que la persona se vaya y a veces esto la frena. Luego hablaremos de ello. En cuanto a la familia y los acompañantes, pues muy bien. La estrella de Belén, por supuesto, siempre indicada, que es la flor que está aquí. El castaño rojo es fundamental cuando hay preocupación acerca de la persona, de si está sufriendo, el qué le va a pasar, porque esa preocupación
a nivel energético ata a la persona a su cuerpo. Cuando hay preocupación por parte de los familiares, me refiero, es necesario dar el castaño rojo a los familiares. Y para liberar de apegos de los familiares que crean ataduras energéticas a la persona que está en proceso de fallecer, hay 3 esencias florales que pueden ayudar. Hay más, pero concretamente estas 3. La chicoria, cuando la persona tiene tanto apego, está tan agarrada al familiar que no quiere que se vaya. El brezo, cuando hay una dependencia emocional. Y el nogal, cuando hay una resistencia, por ejemplo, a que la estructura familiar falle y a no tener la compañía de esa persona, ¿no? Bien. Luego queda el apoyo en el duelo de las personas que han perdido al familiar, ¿no? Cuando la muerte es esperada y aceptada, pues simplemente dialogar sobre ello, porque como es un tabú, se habla poco y siempre quedan emociones contenidas en la persona que ha perdido a un ser querido. Y cuando la muerte no es esperada, porque es imprevista por un accidente, por ejemplo, o no es aceptada, porque a pesar del fallecimiento sigue habiendo resistencia, o sea, el duelo está en la fase de negación, es muy importante hablar de ello, traspasar el tabú, nombrarla y que acompañar a la persona que pueda hablar sobre sus propios sentimientos. Yo recuerdo hace bastantes años, tengo un amigo ingeniero en el País Vasco y tenía un abuelo que llevaba 3 meses en proceso de fallecimiento y que no despegaba. Entonces, estaba en una situación muy dolorosa porque había una resistencia por parte de los familiares. Él estaba inconsciente desde hacía meses, pero no se desprendía. Entonces fue con el biofotón, empezó a emitirle frecuencias y él y su mujer me contaron que algo pasó, como que cambió el ambiente de la sala donde estaba él y los familiares, como que hubo un estado de paz que antes no había, porque había mucha tensión en cuanto a la situación después de 3 meses de una agonía, y que cuando a los pocos días, creo que pasaron nada más 2, 3 días de que mi amigo aplicara el biofotón, el abuelo se pudo desprender y marcharse. Entonces, toda carga emocional en la que haya resistencia a la muerte dificulta el proceso de liberación y desprendimiento y es conveniente que sea apoyada y tratada, ya sea de la propia persona o de los familiares. Y luego está el tema del suicidio. El duelo de los familiares es especialmente importante cuando ha habido un suicidio. ¿Por qué? Porque este es el mayor tabú en torno a la muerte. En general, ante un caso de un suicidio, se evita sistemáticamente hablar de ello. Es muy traumático y muy doloroso. Entonces es especialmente necesario acompañar a las personas a hablarlo y, si es posible, si tenemos herramientas terapéuticas adecuadas, tratar el shock que produjo la noticia, regresando a ese momento a través de técnicas regresivas para afrontar el estrés postraumático, porque una persona puede estar anclada en ese estrés postraumático durante décadas. Yo tuve una experiencia de alguien muy cercano que se suicidó y tardé décadas en superarlo. Entonces, aquí pude entender por qué es tan importante tratar este tema. Entonces, es muy fácil que las personas muy cercanas, muy íntimas, queden con un grado de culpabilidad como lo que en psicología se llama supervivientes. Es decir, hemos sobrevivido a nuestro ser querido, hay algo en nosotros que no está bien. Para ello hay 3 esencias florales que pueden ayudar bastante, que son la estrella de Belén, el pino y la ulaga. Pero es muy importante verbalizar todo este proceso, que la persona pueda verbalizar su experiencia.